gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos brinda en cada uno de nuestros programas. En Conciencia Valores, hoy es el día de pecados capitales. Vamos a hablar de los falsos ídolos. ¿Usted ha tenido algún ídolo y que se le ha caído porque ha sido de pies de barro? ¿Actualmente tiene un ídolo porque todavía continúa admirándolo? Ese es el tema que vamos a debatir hoy a través de las redes sociales. Hashtag CDB-falsos ídolos en Twitter. O si lo prefiere, como mucha gente en este programa, a través de WhatsApp, la gente de regiones sobre todo prefiere mucho ese mecanismo, nos permite estar lo más cerca de nosotros y nosotros de usted, o Facebook, y también a toda la gente que nos llama a través del teléfono que permanentemente aparece en pantalla. Don Mario Schilling. ¿Cómo está, don Agustín Zamora? ¿Usted admira a alguien? Sí, por supuesto. Tengo un ídolo. Tengo más de un ídolo. Se lo vamos a preguntar en el programa. Bueno. Nos acompaña la psicóloga Catherine Urrutia. Gracias por estar con nosotros, Catherine. Muchas gracias por la invitación. Un saludo gigante a mis compañeros de la Fundación Multakin, del Centro Cultural España, Cuentacuento, que nos ven siempre y no me van a perdonar si no les mando un saludo, porque ven mucho el programa y lo comentan bastante. Así que muy contenta, me sorprendí mucho cuando me decían, oye, pero ¿cómo? Sí, yo lo vivo viendo, así que un saludo a todos ellos. ¿Quiere hacer una invitación? ¿Quiere hacer un curso, un seminario? Sí, quiero hacer una invitación, Liberándome de mi ex, se llama el curso, que va a ser un libro, pronto también, me lo están pidiendo. Mira, de pasar de ser escritora infantil a escribir autoayuda, yo... Liberándome de mi ex. Jamás me lo Yo creo que todos los camarógrafos van a querer ir a ese curso. Sí, ahí vamos a hacer una entrada especial, sí, vamos a estar ahí. Si me escriben a mi correo K de kilo murrutia@uc.cl, vamos a hacer un descuento si es que escriben hablando de este programa. O las señoras de los camarógrafos probablemente le van a comprar el libro. Yayitas por ahí. Sí. Bueno, y a mi derecha tengo dos periodistas. Pamela Saldaña, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Conciencia de Valores. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá, por supuesto, Agustín. Don Antonio Neme. A su orden, señor. ¿Cómo está usted? Bien.
para ser civil, bien. ¿Usted hace curso, don Antonio Neme? Sí, señor. La gente no sabe mucho de eso. Sí. Expláyese, aproveche de promocionarse. Como a mí el periodismo me dejó, porque en este país los viejos no servimos para nada. Que no se meta en política, don Antonio. Me reciclé y hace más de 15 años que estoy haciendo unos cursos de manejo de crisis, cómo enfrentar a la prensa, los caminos de salida. Son cursos bastante lúdicos, muy prácticos, con camarógrafos, con periodistas, con actores. Trabaja conmigo nuestro amigo Eduardo Palacios y el actor Fernando Clige. Ese lo tenemos de galleta, porque ese es el ganchito para las mujeres. Cuando yo digo Fernando Clige, todas las mujeres se inscriben. Yo ya me iba a apuntar. ¿Dónde nos inscribimos? Lo hacemos... pero Catherine, tú muy joven todavía para Fernando Clige ya... Lo hacemos hace 15 años y por nuestras manos han pasado desde ministros de Estado, gerentes y público común y corriente. Es un curso que yo lo recomiendo, como decía Elson Beirut. Se lo recomiendo, amigo. ¿Ah? Oye, Antonio, entremos en el tema de los falsos ídolos. Sí. Este es un tema que da para varias aristas. Sí. Y quiero partir por qué existe esa necesidad en el hombre, en la mujer, en el ser humano, de tener que usar como referencia a alguien a quien admirar. Y a veces a quien admiramos, un día se nos cae de la noche a la mañana, por eso hablamos de falsos ídolos y no personas que efectivamente han continuado siendo creíbles o en esa materia. Sí, a ver, yo creo que el ídolo en general es un referente para cualquier persona, ¿ya? A mí me gustaría parecerme a este, quisiera ser como este, quisiera actuar como este. Es un referente. ¿Y quién es su referente? Jesús. Jesús. Jesús es mi referente. ¿Por qué la gente busca otras personas distintas a, por ejemplo, la figura de Jesús como un referente? Por la carencia. Porque yo creo que todos los seres humanos tenemos carencias. Y esas carencias las tratamos de encontrar en otras personas, que suplan las carencias que nosotros tenemos. Pero pasa muchas veces que uno se fija en una persona que es un ídolo y resulta que es igual que uno, comete errores, es mentiroso, y ahí se transforma, digamos, se me cayó mi ídolo, se transforma en un ídolo con pies de barro. Bueno, y pasa mucho. Se sabe que el hombre es imperfecto, se Así sabe es. el hombre que tiene características de debilidad como cualquiera de los que estamos acá. Sin embargo, la gente deposita un nivel de confianza, de admiración en ellos. Sí. Y de alguna manera, ese nivel de admiración, Catherine, corre el riesgo de que sembrar una demasiada expectativa en esa persona se le cae por cualquier debilidad y se frustra. Exactamente. Tú dijiste los hombres, ¿cierto? Las mujeres estamos aparte, estamos en otro nivel. No, hablo de género, hablo de género, no me refiero a que las mujeres quieran aparte. Definamos un poco de dónde viene esto. Tiene una trascendencia, una historia evolutiva bastante interesante. Pensemos nosotros ahí un poco nómades, recorriendo las explanadas y de repente un rayo, trueno, relámpago. Fenómenos naturales que para el hombre de aquel entonces no había una explicación. ¿Qué hacemos? Tenemos miedo, tenemos temor de esto. Empezamos a crear figuras, en un principio barro, algo un poco más rudimentario. Creamos estas figuras de protección a este fenómeno que es sobrenatural para mí, no le encuentro una explicación y me genera temor. Desde ahí que muy bien lo que comentabas tú en un principio, de ir trasladando, claro, ya no estamos recorriendo las sabanas por ahí, cualquier cosa no nos asusta, pero hoy en día tenemos estos falsos ídolos un poco por las carencias, los temores. También hay algo que ellos tienen Catherine, que yo quiero tener. Pero carencia de qué me podría llevar a mí tener demasiado interés en tener la imagen de un ídolo, con todo su defecto. Principalmente autoestima. Principalmente, si tú te fijas, las personas que tienen una autoestima más o menos bajo, deteriorado, o simplemente hay una poca existencia de una autoestima sano, ojo, autoestima no es igual al ego, tienen esta tendencia a generar o generarse o buscar o fijar su atención en idolatrar
generalmente personas con esta otra parte que a ellos les fascina. Por ejemplo, los ídolos futbolísticos, deportivos, tienen una vida de bling bling, por decirlo de alguna manera, que el común, el ciudadano a pie, quisiera. ¿Te fijas? Ahí está su carencia, la carencia quizás de triunfar con esto que me está ofreciendo. Por ejemplo, yo años atrás tenía como ídolo a Luis Miguel. No existe nadie más solitario con respecto a parejas y conflictos emocionales que Luis Miguel. O sea, se me parte el corazón, pero las canciones dan cuenta de otra cosa. Te fijas, tú te enamoras y lo idolatras a través de sus canciones. Oye, este hombre debe ser magnífico, debe tener a su mujer pero feliz. Todo lo contrario, o sea, pero hay gente que esa carencia pero conociendo más datos de una figura pública, como un artista, como Luis Miguel, en que uno ha visto ahora aspectos de su vida que son muy negativos, hay gente que de alguna manera salta esa situación y sigue mirándolo por su música, sigue viendo igual los recitales, a pesar de que haya detrás una calidad de vida que a lo mejor no es la que uno tomaría como un referente. ¿Qué opinan de eso? Ahí está la gracia del ídolo. Lo que pasa es que la admiración se da en distintos ámbitos. Puede ser en ámbitos artísticos, en ámbitos intelectuales o espirituales. Por ejemplo, nosotros podemos idolatrar a Woody Allen. Y a mí me parece Woody Allen un excelente actor y productor de cine. Sin embargo, se vio involucrado en una situación de pedofilia. Lo mismo que Michael Jackson, otro ídolo de la música, con un cuestionamiento moral tremendo. ¿Para qué decir si viajamos hacia el pasado? Elvis Presley finalmente falleció a causa de la sobredosis de droga y medicamentos que usaba. Los mismos Beatles que experimentaron con LSD o los Rolling Stones. Entonces esos ídolos empiezan a transformarse en falsos ídolos para la juventud, porque si bien generan una admiración tremenda por su obra artística, su conducta moral no parece ser lo más adecuado. Y hacer un seguimiento ya no por el arte, yo no tengo ningún problema en que los jóvenes quieran imitar a los Beatles, pero no imitarlo en el consumo de una sustancia que les va a traer daño, o que alguien quiera emular a Woody Allen, pero no por eso entonces empiece a tener relaciones con su hijastra, como fue el caso de él. Entonces ahí está el cuestionamiento del falso ídolo. Si no está mal en admirar personas. Yo te decía al comienzo del programa, cuestionamiento de un falso ídolo, Pamela. Sí, pero cuando tú hablas de falso ídolo, ya partes de un hecho negativo, no parte de algo positivo. Parte de un ídolo que es falso, un ídolo que no te aporta, un ídolo que no te contribuye. Entonces, esta desconexión que mucha gente hace del personaje artístico, del personaje público, por ejemplo, Diego Armando Maradona, yo lo admiro como futbolista, podría decir alguien. Y incluso cuando está en lugares públicos, en estadios, la gente lo sigue admirando. Sin embargo, la gente es capaz de desconectarse de lo que es la vida personal, de lo que es la vida pública, y no lo define como un falso ídolo. ¿Qué te parece eso? Es que a mí me parece que los ídolos, los falsos ídolos, anteriormente tienen que haber entregado algo positivo. Como tú decías, Maradona fue un ídolo que nosotros vemos y vimos sus habilidades, y a partir de ello nosotros lo admiramos. Y después todos los ídolos son humanos, entonces tienen que tener nosotros también podemos ver la otra parte del humano en las mismas personas. Ahora, yo creo que lo que comentaba Catherine tiene que ver con la autoestima, pero también yo siento que tiene que ver con una parte de yo me gustaría ser como él, o lo que él tiene, o él me siento acompañado por él. Yo lo veo en el caso de las redes sociales. Hoy día están levantándose muchos ídolos positivos y negativos, pero porque atrás tú ves una persona sola, una persona carente de compañía. Entonces, como es carente de compañía y no tiene un entorno donde a lo mejor no hay un cimiento valórico de su... No sabemos si viene una familia disfuncional, no sabemos qué pasa con ellos, pero vemos a estas personas que están buscando compañía, están buscando conectarse a través de las redes sociales con ciertas personas, están tratando de en el fondo cubrir esta carencia. ¿Por qué las redes sociales? ¿Por qué lo nombro? Porque es en el ámbito que yo más me manejo y donde me da un poco de susto el tema de que están apareciendo tantos ídolos con a lo mejor ni siquiera
siquiera con habilidades, sino que es con una capacidad de comunicación, abrir un Instagram, abrir un Facebook y dar un mensaje positivo o negativo. La gente ya como que no está decidiendo, solamente por el hecho de que ya hay mucha gente que lo está siguiendo, yo lo sigo. Entonces el contexto, el mensaje que están transmitiendo, me parece que ese es lo que hay que abordar. ¿Qué es un falso ídolo? ¿Qué se define como ídolo falso? Porque cualquiera de los nombres que hemos dado acá, de alguna manera, la gente que nos está mirando en casa, entendería que nosotros estamos definiendo a esas personas como un falso ídolo. Alguien que uno lo admiraba por un oficio, por una profesión, por un desempeño de cualquier ámbito de la vida, y esa persona por conducta en su vida privada se nos cayó. ¿Eso es un falso ídolo? ¿O un falso ídolo? Personalmente, para mí, yo lo atribuyo a un ídolo positivo y a un ídolo negativo. Entonces, creo yo, en mi opinión, que un falso ídolo tiene más que ver con la parte negativa que te está entregando, que te está aportando a ti. No sé, Catherine. Sí, en el fondo, cuando definimos tal cual, completa la frase falso ídolo, tiene que ver con que sus conductas, consciente o inconsciente, te llevan a ti a cometer errores o a dejar de percibir la realidad como es. Por ejemplo, cuando vemos seguimientos tan clásicos o series de televisión que te llevan a un mundo como paralelo. Quiero dar un ejemplo claro. Cuando tiempo atrás se hablaba acerca de la música y su contenido un poco subliminal, pero también los artistas hacían como presumir, por ejemplo, Ozzy cuando masticaba los murciélagos en pleno concierto, o se hacían ciertos rituales un poco sexuales dentro de un escenario, estás incentivando, no en forma subliminal, sino que muy claro, el tema del sexo, la droga y con quien sea, ¿te fijas? Y eso lo están viendo y percibiendo los adolescentes, los jóvenes que no tienen muy claro, insisto una vez más con el tema de la autoestima, no tienen muy claro cómo salir de aquello. Quiero definir un poquito... Perdón, pero cualquiera que te escuchara podría decir, bueno, que ese tipo de música es un líder negativo, por lo que transmite, por lo que expresa, por los mensajes subliminales. ¿Cuál es la diferencia? Te voy a llevar a otro extremo. ¿Sí? Pueden ser matices nomás. Maluma, por ejemplo, porque también uno escucha la música de Maluma, ve los videos de Maluma y también podría decir, también promueve lo mismo. Entonces, lo que pasa es que tienen que ver estilos artísticos distintos. Eso, a tu juicio, o la admiración hacia ese tipo de artista, ¿es un falso ídolo? Sí. Tiempo atrás, bueno, yo también me dedico harto a hacer cursos y conferencias, sobre todo a profesores, y en la época, queridísimo, cuando salió este destape, que se acuerdan que todo el mundo había abuso en jardines y fue como un destape, una época donde todo el mundo estaba acusando de destape. A mí me invitaron, como también escribo cuentos de niños, a muchos actos donde las mismas profesoras, las mismas tías llevaban a los chicos a bailar reggaetón, que es un baile muy erótico para una edad que no corresponde, y de verdad, de repente nosotros analizamos, este papá estará mirando a otro niñito que no es su hijo de la misma manera que están viendo a sus propios hijos. Entonces es como, si te fijas, no es solamente el heavy metal, del cual yo escuché muchos años el heavy metal y no me sucedió nada. Creo. Te transformaste en psicóloga. Me transformé en psicóloga. Ahí está la explicación. Pero sí, muchos fenómenos que arrastran masivamente, como comentabas tú en algún minuto, masivamente, porque la masa, lo hemos dicho en otros programas, la masa no piensa, la masa sigue. Pero ¿Qué está siguiendo? Pero tú colocaste en la definición, no estamos llegando a la definición que es un falso ídolo, no sé qué opina Antonio o Mario, colocaste un ingrediente, que es la forma y el fondo como yo expreso un arte, cualquier tipo de arte o cualquier tipo de actividad. Si esa forma o arte es de alguna manera subliminalmente o directamente atenta contra cualquier valor, sería un falso ídolo. ¿Qué opinan de eso? Sí, porque mira, bajo esa premisa
no sé qué tipo de artistas se podrían salvar. Mira, algunos sí, seguramente. A ver, pero... yo he estado escuchando con mucha atención lo que han dicho los panelistas. Se me olvidó lo que iba a decir. ¿Es un mensaje subliminal? No. Usted tiene un falso ídolo, señor Lema. Espera, una cosa es el ídolo y otra cosa es el falso ídolo. Para llegar al falso ídolo, tienes que haber sido ídolo. No sé si me explico. Sí. Tú no puedes ser falso ídolo al tiro. Pero estoy de acuerdo, pero ¿en qué momento te conviertes en un falso ídolo? Porque en el caso del cantante que decía rock de Ozzy, sí, siempre fue así. Pero o sea, Nunca se te mostró de conviertes otra en un manera. falso ídolo cuando no cumples tu expectativa. No sé si me explico. pero entonces tiene que ver con el deseo o la expectativa de las personas. Evidente, O sea, es súper relativo. por eso que... A los, los admiradores de Ozzy Osbourne, yo no lo admiro. podría para él es un ídolo. Está bien. Y no negativo. Pero no para mí, po. Pues yo ni siquiera sé Oye, quién es. tuvieron hasta un reality, Lo la que familia. te quiero decir es lo siguiente, que no existe la unanimidad con respecto a un ídolo, a un falso ídolo. Porque yo te pongo el ejemplo. El Chino Río, que ha estado tan de boga. ¿Para ti es ídolo? Me gusta... ¿Es me ídolo gusta- sí o no? No. Responda. ¿Es No, ídolo? señor, no, Ya. no. ¿Para usted, señor, es ídolo? Es un ídolo nacional en el deporte, en el Ya. tenis. Es un ¿Para ídolo. usted En es el ídolo? deporte. Ya. Solo el ¿Te deporte. fijas que no hay una unanimidad? Para mí, no es ídolo. Porque para mí un ídolo tiene que ser un tipo completo, que ande bien en la cosa profesional, pero también ande bien en la parte humana. ¿Y no Porque- crees que es mucha exigencia para un ser humano de repente? Pero la pregunta es al revés. Sí. ¿Es saludable? ¿Es aconsejable? ¿Es normal tener un ídolo? Quiero que mientras piensen la respuesta a esa pregunta, Ya. los quiero invitar. Si usted quiere comprarse un auto, Chevrolet es la mejor marca, por masacre. Si quiere ir al mejor concesionario, líder automotriz en esta marca, es Inalco. ¿Dónde? En cualquiera de las sucursales que tiene en Santiago o en www.inalco.cl. Ahí se podrá comprar una 4x4 como la que le gusta al señor Chilling. Entra su vehículo en parte de pago, en cómodas cuotas, se lleva un Camaro como le gusta a Catherine y a Pamela y al señor Nene. Algunas las prefieren de color azul, otros lo prefieren de color rojo. Amarillo. Amarillo. De todo tipo de gama de colores, todo tipo de modelos. La mejor opción al comprar un Chevrolet la puede encontrar en Inalco, www.inalco.cl. Volviendo Porque al estamos tema, sí. llegando finalmente a ver, esto de los ídolos, ¿está bien? Está bien, porque hablábamos de falsos ídolos, como que los falsos ídolos es el camino errado, pero pueden haber ídolos positivos. Pero si sabemos que siempre va a haber en el hombre alguna imperfección, ¿tenemos que tener ídolos? A ver, lo que pasa es que no debemos confundir el concepto de ídolo con un concepto de santo, que es otro tipo de referente. O sea, si va a usar al Padre Hurtado, a lo mejor puede ser un referente, un ídolo, pero además es un santo. Pero volviendo a lo que decía Antonio, que su mayor ídolo es Jesús, Jesús de Nazaret en el Evangelio hablaba de los falsos profetas. Entonces decía, van a venir muchos en mi nombre o haciendo milagros, pero por sus frutos los conoceréis, dice, porque el árbol bueno no puede dar un fruto malo. Si lo llamamos los ídolos, es más o menos parecido. Los seres humanos idolatramos a gente que nos provoca una enorme admiración. Podemos idolatrar en el sentido intelectual a Albert Einstein. Podemos idolatrar a un gran abogado en el caso Mario Chile. No autoidolatrarme, pero sí. Por ejemplo, yo idolatraba bastante a mi ex jefe Javier Almendar y lo encontraba un abogado impecable, un ejemplo a seguir. Pero ahora en pasado. ¿Lo admirabas? No, ¿Lo lo idolatrabas? sigo admirando, no se me ha caído ese ídolo. Pero el falso ídolo, por definición, es un líder negativo, alguien cuya influencia ha traído mala al mundo. Por ejemplo, un Adolf Hitler, que en su oportunidad el pueblo alemán lo idolatraba, era el Führer, nada menos, el líder en alemán. O el Duce en Italia, Benito Mussolini. Acá en Chile tuvimos a Augusto Pinochet, otro ídolo, que trajo mucha desgracia finalmente a los pueblos. Y hasta el día de hoy estamos divididos por eso. Nunca he escuchado una declaración de prensa
en el gobierno militar que alguien haya definido a Pinochet como un ídolo. O sea, que haya usado esa palabra. O sea, creo que es ir más allá. Es cosas que escarben Avanzada Nacional, en algunos sectores la UDI, en algunos sectores Renovación Nacional. Yo creo que pueden ser adherentes, pero hay gente partidarios. que no, pero usar la palabra... Es que la palabra pero ídolo... idolatra. Es que es importante definir la palabra ídolo. Porque la palabra ídolo es más allá de una adhesión. No sé qué opinas tú, Catherine, más allá de ser partícipe. Y deja ser un poquito más incendiario. Salvador Allende todavía sigue siendo ídolo, por ejemplo, para Revolución Democrática. Y lo siguen idolatrando a pesar de una pésima gestión que tuvo en su gobierno. No fue un asesino como Augusto Pinochet, pero Salvador Allende también fue un ídolo negativo, un falso ídolo. Catherine. Bien, saliendo un poco de la historia, quiero volver al tema del falso ídolo. Es como un equivalente a tener un arma, un cuchillo que yo puedo utilizar para pelar unas ricas papas, hacer un rico estofado y invitar a mi familia a disfrutar de algo rico, o podría convertirme en una sangrienta asesina con el mismo cuchillo e ir y propinar crueldad, dolor y mucho sufrimiento. Te fijas que el mismo instrumento puede servir para algo muy bueno, para algo muy malo, pero la definición de un falso ídolo tiene que ver con un poco lo que comentabas tú con respecto a los frutos, al cómo llevo el resto, cómo se va el desuyo de lo que este ídolo, esta persona, este referente está brindando a la comunidad. Hay una unificación de criterios, hay un ambiente armónico o hay un ambiente tenso. Por ejemplo, lo que vemos en Venezuela. Venezuela, nuestro país hermano, está sufriendo justamente la persona de a pie, el que no tiene nada que ver con la idolatración o el seguimiento político que pueda tener hoy en día el presidente. Perdona, está sufriendo de la misma manera, terrible. Sí, perdona, pero por ejemplo, tú tocaste el tema de Venezuela. Maduro. Podría haber tocado otro tema. No, Maduro. O Chávez. O Chávez. Está muerto ya. Sí. Para algunos es ídolo y para otros es un falso ídolo. Lo mismo que conversamos antes, los mismos tipos Por eso te digo que no hay una unanimidad. Los carteles más grandes, la gente idolatraba a esa gente, las idolatraba verdaderamente. ¿Por qué? Porque traía, entre comillas, una falsa prosperidad, daba protección, pero ¿a cambio de qué? ¿Cuál es ese cambio? Antonio, Pamela decía, para ser un falso ídolo, primero hay que pasar en ser ídolo. Y alguien que haya ejercido una influencia aparentemente positiva. ¿Sí? No sé cuál habrá sido la influencia, y si lo fue en algún momento positiva, de la figura de Chávez, por tomártelo como un ejemplo. Y en algún momento, esa que pasó a ser positivo se convirtió en negativo y ahí pasó a ser un falso ídolo. ¿Tú haces la misma lectura? Sí, yo hago la misma lectura. De hecho, pienso que el tema de los ídolos es muy natural del ser humano. Nosotros cuando somos chicos, nuestros primeros ídolos son nuestros padres. Y en algún momento de la vida a todos nos ha pasado de que este gran ídolo de repente se mandó humano. Un condoro. Mandó un condoro y se transformó, no sé si en un falso ídolo, pero se cayó. Ve su condición humana y no de idolatría. Exactamente. Entonces es natural dentro de la evolución de nuestras propias vidas. Y es ahí donde nosotros, según lo que nuestros deseos, nuestros sueños, lo que buscamos, vamos adquiriendo estas distintas figuras que se idolatran. Entonces, y como sigo con la misma postura, un ídolo para llegar a ser un falso ídolo tiene que ser primero un ídolo, claro. Tiene que haberme entregado algo para yo admirarlo, absolutamente. Mira, yo por ejemplo que tuve mucha vinculación con el deporte en mi carrera profesional, yo conocí muchos deportistas que en un principio fueron ídolos. Roberto Rojas, el Cóndor Rojas, ídolo de los niños, ídolo de la juventud. Se manda el condoro del maracanazo y ese ídolo pasa a ser un falso ídolo. Se desvanece, se destruye. Ahora, entonces, en el caso del Cóndor Roja, sí. De ser un ídolo positivo, sí, a transformarse en un falso ídolo, pero cuando él reconoce su culpabilidad y pide perdón,
puede volver a ser un líder positivo. Y de hecho lo fue. En la despedida de Iván Zamorano, me acuerdo que yo fui al Estadio Nacional, que todavía uno podía asistir con 80.000 personas en ese estadio. Claro. Y estuvo ahí el Cóndor Roja y fue ovacionado. Sí. O sea, habiendo pasado por el proceso del arrepentimiento o de la sincerizar su situación personal. Es que hay gente que dice... Porque bajo ese prisma nadie podría arrepentirse de nada. ¿Sabe qué pasa? Hay gente que dice, y me ha pasado, a los talentos o a los ídolos se les perdona todo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Te fijas? O sea, a un señor Maradona, que yo lo conocí personalmente lo entrevisté y supe de su calidad moral, en Argentina a lo mejor a Maradona le perdonan todo, o cierta parte, porque tiene el rótulo de ídolo. Te coloco un artista que se llama, le decían el General. Sí, ¿Ah? Ahora es testigo de Jehová. Voy a ese caso. Ya. Él, que fue un artista muy particular, con música muy pro de Catherine Urrutia. No es una broma. Y que para algunos sería un líder negativo por el estilo de música, lo que representaba, a adolescente, en un lenguaje erótico, un líder negativo. Y él hoy se convierte a una religión, a Testigos de Jehová, y él reconoce y dice que lo que él hizo fue una mala influencia, fue negativo. Bueno, hoy día la gente podría decir, bueno, esta persona, yo admiro que haya reconocido eso y lo haya hecho públicamente y haya tenido un cambio de conducta. Y ahora la iglesia canta muévemelo. Entonces, ¿por qué alguien que reconoce que se equivocó como el Cóndor Roja y lo dice públicamente, porque era un hombre público, yo cometí este error, ¿por qué tenemos que seguir calificándolo de un ídolo falso? Pero fíjate que, esa es la pregunta. Fíjate que al Cóndor Roja le costó harto reconocerlo, ¿eh? Y le tuvieron que poner un billete encima para que lo reconociera. ¿Así fue tan espontáneo? Sí. O sea, no sabía yo eso. A mí ¿Usted está desclasificando eso? No sabía eso. A mí el tema del Cóndor Roja, a mí no me cuentan cuentos. Yo fui primerísimo actor. ¿Le pasó las lucas a usted? Primerísimo actor. No. Ay, pero ¿por qué dice que tú dices que a él le pasaron plata para confesar? Sí, al final. Fíjate que a mí me tocó el maracanazo en vivo e indirecto, y después yo voy a Roma al veredicto final, cuando sancionan a perpetuidad al Cóndor Roja, al doctor Stoppel, en paz descanse, que fue una víctima de toda esta cuestión. Y el Cóndor Roja estaba en un hotel cercano ahí donde iba a sesionar la señora FIFA. Y tú ibas 5 minutos antes a entrevistar al Cóndor Roja y él mantenía mantenía su verdad. Después que salió la sanción, lo fuimos a entrevistar de nuevo y él seguía manteniendo su verdad. De inocencia. Su inocencia, perdón. Bueno, y al final, después de mucha cosa, le da una entrevista exclusiva a un matutino capitalino en el sur de Chile, y siempre quedó la sensación que por qué a este y por qué no a este, porque este le pagó. Le pagó. Y efectivamente yo creo que le pagó. Entonces, no te consta. ¿Crees que le pagaron? Yo estoy casi seguro, o sea, constar me tendría que ver que pero queda de manifiesto que él recibió algún tipo de... Ten cuidado, Antonio, que una querella por injuria no está en condiciones. Yo no he nombrado al medio. No he nombrado al medio. Pero eso es voz populi. Les quiero colocar, siempre hemos hablado de las personas en temas de falsos ídolos o de ídolos. ¿Qué opinan del dinero, del poder del dinero? Ay, mi ídolo. ¿Dónde hay que ir a prenderle velita? Voy a saltar. El becerro de oro. O sea, ¿cuál es el principal falso ídolo que hoy día ven muy en la sociedad chilena? El consumismo, la competencia. Y el consumismo, de verdad, era broma lo anterior, pero el consumismo lleva hoy en día a familias completas a estar sobreendeudados. ¿Por qué? Por tener una idolatría de vida perfecta, para mostrar en el Facebook que hoy tenemos una tele que casi ocupa todo el muro de
mi pequeña casa. Entonces, sí, efectivamente el consumismo yo siento que es un falso ídolo. ¿Por qué? Porque las familias se sobreendeudan. ¿Qué pasa con ese papá? ¿Qué pasa con esa mamá? Anda todo el día con un caracho, que esto, que todo, que tengo que ir a trabajar. ¿Pero para qué se endeuda? Porque quiere dar un estatus familiar, más o menos partícipe de las redes sociales, como comentabas tú, de estoy súper bien. Y en el fondo, off the record, como dicen ustedes, no, pateo la perra todo el día, sí, se podría decir. Yo discrepo de ti, porque yo no considero que el dinero, y no voy a caer en el cliché de que el dinero en sí es un falso ídolo, porque pienso que el dinero es un medio para alcanzar fines, por lo tanto es el uso que la gente le dé el dinero, lo que eso puede ser un falso ídolo o no. Si yo tengo dinero y lo invierto en educación de mis hijos, en educación propia, y sigo capacitándome para ser un mejor profesional, utilizo ese dinero para viajar, pero para viajar a destinos donde me den mayor cultura o me aporte espiritualmente. Por ejemplo, un buen viaje a Tierra Santa, si tú eres cristiano o eres judío. Ese es un dinero bien aprovechado y es un buen vehículo donde puede aportar el crecimiento espiritual e intelectual de las personas. Obviamente si utilizo el dinero solo, no sé, para ir al casino, como veo algunos futbolistas que lo hacen, o para comprarse un automóvil de lujo para estar ostentando. Pero lo que decía es lo siguiente, cuando hay un ídolo, tú le rindes culto, le dedicas mucho tiempo, o sea, gran cantidad de tiempo, que incluso rompe escalas de prioridades. O sea, tú eres capaz de, por seguir un ídolo, romper escalas de prioridades de tiempo con tus hijos, con tu esposa. O sea, se extralimita. Hay una pasión extra fuerte, emocionalmente importante. Los fans no son cualquier persona. Entonces, si esos mismos síntomas tú los llevas al consumismo, ¿existen en Chile? ¿Existe un culto al consumismo? Extra límites. Es que ahí vamos ya a un falso valor. Por ejemplo, el chileno típico le gusta gastar plata en vehículos y en ostentar con sus autos. Y por eso atraparon a Garay, por eso atraparon a estos grandes estafadores piramidales. Porque ¿qué es lo primero que hicieron? Comprarse autos de 100 millones de pesos. Entonces con Catherine, porque sácate la figura de una persona en la sociedad chilena, que no haya... Nunca he escuchado, mi ídolo es Michelle Bachelet, mi ídolo es Sebastián Piñera, mi ídolo es político. No creo que alguien diga eso hoy, honestamente. O mi ídolo quiere buscar referentes morales. Mi ídolo es tal figura dentro de una denominación, dentro de una iglesia. Uno no escucha. O un artista chileno. Yo no he escuchado eso. Pero ¿cuáles son los ídolos que tenemos y a los cuales le rendimos culto, a los cuales le dedicamos tiempo, a la cual no lo decimos de esa forma, pero evidentemente lo abrazamos? En ese sentido, ella dice, yo creo que hay uno, que es el consumismo. El consumismo. O sea, ahora coincides con ella. Sí, el consumismo en ese sentido... Dígalo. Coincide conmigo. Porque no es el dinero, es el consumismo. No, pero yo lo que estoy diciendo, claro, el dinero como cliché. Sí. Pero yo quería decirte desde el principio del programa, yo tengo 3 ídolos. Y los 3 se llaman Miguel. Curiosamente, ese nombre me ha marcado positivamente. Cuando yo tenía 14 o 15 años, en el colegio me tocó un extraordinario profesor de filosofía, Miguel Acuña, que en paz descanse. Gracias a él se me inculcó el amor a la filosofía, que yo a esa edad ya sabía que quería estudiar un magíster y un doctorado, que después lo concluí, magíster y doctorado en filosofía. Después conocí al gran Miguel Ortiz, profesor de filosofía del Colegio Verbo Divino, que es amigo mío, un tipo de una cultura extraordinaria, que yo cuando lo invito a mi casa digo, por favor no lo interrumpan, porque más que un amigo es un profesor permanente, es un tipo con una cultura magnífica. Y después la Araucanía, en la Fiscalía de la Araucanía, un abogado extraordinario, un tipo con una capacidad para estudiar el derecho, Miguel Contreras. Entonces, esos referentes, que son ídolos positivos, a lo mejor en sus vidas personales tendrán sus defectos y sus pecados, como todos los tenemos nomás, pero esa influencia y ese deseo de seguirlos, de emularlos, de decir, pucha, ojalá me parezca un poquito a él, ¿cómo seguir avanzando en ese camino? Yo lo encuentro que es tremendamente positivo, aunque no te resulte. Pero esa gente que produce una gran admiración
tiene que ayudar al resto de los hombres a seguir progresando, porque si no nos quedamos estancados siempre en la misma estupidez y eso no es bueno para nadie. Pero yo creo que hoy, yo concuerdo con Catherine y vuelvo a lo mismo. De hecho, hay un video en las mismas redes que hace un poco... muestra un poco esta tónica de las redes sociales, en el cual yo me saco una fotografía con el auto nuevo, me saco una fotografía y la subo a las redes, me saco una fotografía riéndome con toda mi familia, ya sonrían, y la subo a las redes. Entonces estoy mostrando siempre lo positivo, que soy feliz. Y resulta que cuando... Que tengo. Y resulta que cuando se apaga esa cámara, atrás hay una tristeza enorme. Una soledad enorme. Entonces, por eso concuerdo un poco con el tema del consumismo. Sí, puede ser un falso ídolo. ¿Y cuál otro más ves tú en la sociedad chilena? Es que el consumismo yo estoy viendo, no sé si en la sociedad chilena, yo estoy viendo desde el consumismo arraigados ciertos ídolos que son Daddy Yankee, que nos muestra el bling bling, el auto grande, muchas mujeres, fiesta, felicidad. Entonces van todos apalancados a este consumismo y el chileno en sí está yendo hacia allá, está queriendo alcanzar esto de tener el auto grande, de estar lleno de joyas, de estar en fiesta todo el día. Y arriba el yate todo el día. Sí. ¿Antonio? Yo lo estaba escuchando a mi amigo panelista con mucha atención. Ahora somos amigos. La característica frase. Sí. Y ahora viene el sablazo. Espero que no se te olvide lo que vas a decir. No, yo creo que la hipocresía del chileno, se transforma en un ídolo de barro. Muchas veces uno va a misa, ve a la gente golpeándose el pecho, rezando el rosario, qué sé yo, y sale, ve a un mendigo y pasa de largo, ni siquiera lo mira, que esto, que lo otro. Muchas veces uno, lo que decías tú, se saca fotos, estoy feliz, qué sé yo, apaga la cámara, y gallo, una soledad absoluta, en fin, la hipocresía del chileno. Nos hemos acostumbrado en general a ser hipócritas. Nos da vergüenza de repente decir, ¿cómo estás? No, estoy bien, estoy después, qué sé yo. Le tienen cortada la luz, qué sé yo, no ha apagado. Es así. Somos mentirosos, somos hipócritas, somos farsantes en general. Hoy día a mí me preguntan derechamente, ¿cómo estás? Estoy así. Estoy mal. Y lo digo. Y no me da vergüenza. No me da vergüenza. Entonces, el chileno siempre anda disfrazando las cosas. Fíjense. Mantener la imagen. Mantener la imagen. Mantener la imagen. La famosa frase, el que dirán. Exactamente. Prefiero decir una mentira exactamente. A salir con una mala imagen. Veo, señor Agustín, que usted me encuentra la razón a mí. Somos hipócritas, somos chaqueteros, somos farsantes. Siempre andamos con la farsa. En general. Que falta una educación de sinceridad. Exactamente. ¿Por qué la doctora Cordero, que a veces viene aquí de panelista, se ha hecho tan famosa y tan querida? Sí. Porque es una persona sin filtros. Exacto. Que dice lo que piensa. Bueno, yo soy discípulo de la doctora Cordero, ¿te has dado cuenta? Sí, le duela a quien le duela. Claro. Pero eso nosotros no estamos acostumbrados. Exacto. Yo me acuerdo cuando llegué a la Fiscalía de la Araucanía, yo soy un poquito así también de decir las cosas tal como las pienso. Entonces, mi jefa, que era la fiscal regional, me decía, Mario, tenga cuidado con las palabras que usted usa. Hay que ser más diplomático. Claro, o sea... No era cosa de llegar y soltar cualquier palabra, sino que piense bien lo que está diciendo. Con o sea, tacto. Claro, el tacto. Bueno, algo me ayudó, yo creo que no mucho, lamentablemente. Debería haberle hecho más caso, me hubiera ahorrado muchísimos problemas que tengo hasta el día de hoy. Claro, pero esa sinceridad en este país yo creo que no se valora mucho. Exactamente. No se valora. Esperan justamente cómo está. Bien, gracias. Y tú, oye, regio, medio regio, la palabra regio. Todo regio, todo anda, funciona bien. Y la señora regio, los niños regio. Todo el descuido. Todo el descuido, oye. Marito, pero ¿quieres que te diga una cosa? Perdón. Y con un gallo, perdón, que una vez me encontré con él en la fiscalía, lo encontré de una soberbia increíble. Le digo, hola, ¿cómo estás? Nos habíamos conocido con mi primera señora. Bien,
me dice él, y tú, bueno, yo me separé y qué sé yo, y tú sigues con tu... Por supuesto, a mí esas cosas no me suceden. Mira. Viejo. A mí esas cosas no me suceden. Años después se divorció y además esa señora se querelló en contra de él por abuso sexual infantil de sus hijos. O sea, no hay que escupir al cielo. Claro, a mí esas cosas no me pasan. Dijo, oye, usa unos suspensores más pitucos que los míos. Claro. Oye, no, pues Oye, yo te iba a decir algo, Mario, te iba a agregar algo, pero se me olvidó. Bueno, Pero para que no se lo olvide, en caso que usted tenga un accidente en su auto, señor Neme, en caso que tenga un accidente en su auto y se quede a pie, yo le recomiendo el mejor rentacar, Dunamis Rentacar, la mejor opción al momento de arrendar un vehículo automático, vehículos mecánicos. ¿Dónde puedo contratar este servicio? Muy simple, www.dunamis.cl. Sucursales en Concepción, sucursales en Viña del Mar y en Santiago, y lo que es mejor, muy fácil, simplemente reserve. Oferta los fines de semana, www.dunamis.cl. Catherine, ¿usted quería intervenir? ¿Quería hacer una imputación? Sí. ¿Ah? O recordarle a Antonio O la Neme qué es lo que hipocresía se le no es olvidó. un ídolo. La hipocresía no es un ídolo. Sí, mira, más que todo eso quería argumentar un poco lo que... Estoy con un efecto retardado, increíble. ¿De qué estamos hablando hoy? Se contagió con el señor Neme. No, Llamada en espera. los rangos etarios y también el tema del consumismo, ahí un poco. El rango etario, tal como comentabas tú en un principio, es súper relevante para el tema de los ídolos y los falsos ídolos. ¿Por qué? Porque más o menos en la adolescencia o preadolescencia, nuestros ídolos son nuestros padres, los referentes. Después se traslada más o menos la adolescencia y toda la juventud a nuestros pares. Ahí es donde nosotros nos quedamos enganchados con que el amigo del alma que conocí ayer me lleva por el mal camino. Entonces, porque tenemos el rango etario, se trasladó la idolatría a el par que está por ahí, a un ser que más o menos representa todas mis carencias. Pero ojo, aquí hay algo poco evolutivo que hemos ido desarrollando y que va muy de la mano con el consumismo, que nos permite siempre estar como pendientes de lo que están haciendo los demás, pero hay una mirada introspectiva de unas corrientes quizás más filosóficas, más psicológicas, que uno tendría que en algún minuto del término de la adolescencia poner la mirada en uno mismo, en el amor a uno mismo. Ahí está la autoestima. Mientras más sano tengo mi autoestima, menos ídolos afuera tengo, menos posibilidades de tener falsos ídolos, porque accedo menos a conectarme con estos falsos ídolos. Acordémonos a Antares de la Luz. Antares de la Luz fue un falso ídolo que estaba, ojo, que no tiene que ver con una cosa de un rango social, porque recordemos, ¿quiénes seguían a Antares de la Luz? Puros profesionales. Puros profesionales, arquitectos. ¿Y Pero qué es ¿cuál era la base? La soledad. El tema del consumismo y el mostrarse. Era una base recurrente cuando yo escuché el caso y lo analizaba un poco psicológico, el recurrente de esos profesionales que uno podría decir, oye, yo si soy arquitecta nica, sigo a este tipo que ante todas luces era como súper falso ídolo, de esto es un inicio, con su filosofía y todo lo demás. Pero tiene que ver con esta mirada y que estamos haciendo muy poco. Yo se los aconsejo a harto en las casas. Demos una mirada a conocernos, a querernos. Bueno, y dejamos de querer a estos falsos ídolos. Tú hablas de la autoestima, la ausencia de conocernos, Exacto. el tema de la soledad, Palmera. La tecnología podría ser, el uso de la tecnología, mejor dicho, más que la tecnología, el uso de la tecnología, ¿podría ser también un falso ídolo o un ídolo? Yo creo que podría ser depende de la persona, podría ser buen uso de la tecnología o un mal uso de la tecnología. Te coloco un caso, cuando en las casas ya no hay conversación, hasta se hablan por WhatsApp. Cuando la cantidad de tiempo que estoy metido en un Facebook, que estoy metido en las redes sociales, estoy hablando de adolescentes, y también no de adolescentes. Y de adultos. Y de adultos también. Adultos. Cuando hay juego tecnológico, que incluso, como famoso tema la ballena azul, ya no estamos hablando ya de este mismo tema también, un tema que tiene que ver con un ídolo falso, no lo llamamos así, pero
Yo creo Pero que tiene todos los rasgos. dentro de las mismas tecnologías uno encuentra ídolos y falsos ídolos. El punto es de cómo estoy yo, cómo está mi red de contención con quien diariamente yo me desenvuelvo. Creo que parte con los más chiquititos. Uno tiene que estar, como padres, tenemos que estar conscientes de este mismo uso de la tecnología. ¿Qué le estoy entregando a estos niños para que ellos puedan decidir por sí solos y tener un seguidor? Puede haber un ídolo que te entregue algo positivo y después te entrega algo negativo, porque al final de cuentas son seres humanos, pero cómo esa negatividad me afecta a mí y qué tanto yo lo sigo a él, o qué tanto puedo verme involucrado o seguir ciertas pautas que me está mostrando este ídolo cuando se transformó en negativo. Pero yo te quiero sacar que detrás de la pantalla haya necesariamente una persona o haya algo. Así como el consumismo, sí. Como la adicción, porque finalmente tú le rindes culto, tú le dedicas tiempo, más allá de lo que es normal. Por eso te lo coloco y esto, perdóname, o sea, hay gente que incluso arriesga su vida whatsappeando en la calle, atravesando por un semáforo. O manejando. Sí. Yo he visto muchos imprudentes manejando. Pero ahí ya más que falso ídolo es idolatría por. Y ahí ya estamos idolatrando ciertas cosas. Y lo que dices tú del uso de la tecnología, pienso que ahí pasa por un tema de educación. Finalmente, en las casas hay que normar eso, sobre todo con los niños. Yo ya lo he dicho en este programa, mis hijos no usan celular, se les tiene prohibido el uso. Y a veces vienen niños de otras casas que llegan con el celular y se instalan. Entonces se acabó el juego, se acabó el fútbol, se acabó la cama saltarina, se acabó el diálogo por la estupidez de meterse con el celular. Entonces simplemente tenemos que hablar con los papás de esos niños, que a veces no son muy comprensivos, y decirle, por favor, dile a tu hijo que no use esta tecnología por este efecto que produce. Es que es fácil para pero muchos exactamente, padres, les resulta es fácil. superfácil. Y yo veo, cuando voy manejando, veo otros papás que está la familia típica, papá, mamá y niño atrás. Todos con tecnología y porque claro, lo tienen idiotizado. Lo que dice mi señora, es re fácil idiotizar al cabro chico. Sí. Déjalo que cante, que descubra, que pregunte. Criar es otra Entonces, cosa. claro, ahí estás criando finalmente un niño ochentero. O sea, como nos criamos nosotros con interés por cosas un poquito más intelectuales que la estupidez de estar jugando un jueguito que sube pelota, baja pelota y termina transformando en pelota al que lo juega. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿qué hay detrás de eso? Porque es imitación de los padres el usar el celular en casa, por los más pequeños. Sí. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo están esos papás tan aburridas su vida que tienen que estar todo el día en las redes sociales sin ver qué está pasando en su entorno? No es capaz de asumir que a lo mejor cometió errores o a lo mejor se está perdiendo una oportunidad de ser feliz con su entorno. Yo creo que por ahí va un poco de la mano el tema del uso de la tecnología, como el valor que nos está entregando como a la sociedad. ¿Qué opinan de los líderes espirituales y los peligros que eso tiene? Y no me refiero de Dalai Lama, me refiero, puede ser un sacerdote en una iglesia, un pastor, un consejero espiritual, donde el tema de la espiritualidad genera puentes de mucha confianza y donde las personas finalmente terminan entregando un voto de confianza enorme, de credibilidad enorme, que incluso están dispuestos 100% a que no importa si el consejo es o no es, a seguir esa figura. ¿Dónde están los peligros en eso? ¿Dónde ven esos peligros? Catherine. Era para mí. Una vez más el tema que estaba conversando anteriormente del conocernos, del querernos, nos podría liberar un poco de toda esta falsa idolatría, sobre todo se da mucho, no quiero estigmatizar, pero dada mi profesión me ha tocado lamentablemente mucho tema de abuso sexual infantil vinculado a figuras de la iglesia, no solamente la católica, muchas iglesias evangélicas, donde los cultos se rinden por lo general como en casas, sitios más pequeños, y donde las personas que acceden a estas iglesias tienen muchas carencias espirituales, personales, que son capaces
que me tocaba el caso hace muy poco, de llevar a su propio hijo teniendo la noción de que algo raro está pasando con este pastor, con este guía espiritual y mis hijos y el cambio de actitud y de repente como que hacemos vista gorda, la gente hace vista gorda con tal de tener cobertura de esta religión, de esta salvación. Como que por ahí se hacen hartos intercambios. Es peligroso. Si tú me preguntas, es sumamente peligroso cuando mis ojos están puestos en un mal lugar. Bastante bueno sería, una vez más, el tema de los frutos. Viendo el tema de los frutos, que me está ayudando, me está aportando, estoy creciendo como persona, pero de repente, si tú te fijas, en muchas iglesias y muchas denominaciones, lo que menos hacen es empoderar a la persona. Como que siempre la necesidad de acceder a alguien más que acceda por nosotros es como esta vinculación que se va dando. Son muy pocas las iglesias que empoderan a la persona, que le hace creer que él tiene la voluntad de salir y hacer lo que quiera. Catherine, gracias por haber venido a Conciencia de Valores. Gracias por la invitación. Pamela también. Muchas gracias. Don Antonio Neme, siga haciendo la invitación a que vayan a sus cursos. Así es, así es. Hay que prepararse porque siempre se dice que a mí nunca me va a llegar una crisis comunicacional. Y las crisis llegan cuando uno menos las espera. Entonces, para eso tenemos que prepararnos. Don Mario Chilin, nos vemos junto a usted mañana a esta misma hora. Siga debatiendo por las redes sociales. Interesante tema. Y a la gente que de alguna manera no podemos responder los llamados telefónicos, le pedimos disculpas, pero debata siempre con nosotros. Chao, chao. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos